Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de la entrevista Avantgarde. Soy Eduardo Núñez y hoy tenemos dos entrevistados muy especiales, ya que ellos también tienen un podcast titulado La verdadera historia de México, y me refiero a la licenciada Doris Marín, bienvenida, y al profesor Francisco Mendoza, bienvenidos. Gracias. Leeré un poco de la semblanza de cada uno de ellos para que se den cuenta cuál ha sido su trayectoria y después aterrizar el por qué Urus Radio. Doris Marín es licenciada en Educación Física con más de 20 años de servicio. Se ha desempeñado en los niveles educativos de preescolar y primaria. En el año 2000 ingresa al proyecto de campismo escolar. Fue parte del proyecto Arbitraje y Jueceo de la Dirección General de Educación Física, cofundadora de Urus Radio, presentadora, productora y coordinadora del programa La verdadera historia de México desde el 10 de diciembre del 2012. En el ámbito artístico es actriz, instructora en técnicas de actuación, asistente de dirección y directora de escena del taller del teatro del Sindicato Mexicano Electricista, en el cual ha participado en innumerables obras de teatro. El profesor Francisco Mendoza, psicólogo de profesión, actualmente es profesor de psicología clínica a nivel superior. Su pasión por la historia lo ha llevado a ocupar gran parte de su vida en el estudio e investigación de esta, y desde diciembre de 2012 es cofundador de Urus Radio, donde narra pasajes de la historia de México, fundador del taller de teatro del mismo Sindicato Mexicano de Electricistas en 1992, el cual sigue trabajando en la actualidad. Es actor, director y productor, ha puesto en escena innumerables obras teatrales, conferencista de historia y psicología, ha dictado sus ponencias en diferentes instituciones educativas, públicas y privadas a nivel básico, medio, superior y superior, así también como en diferentes asociaciones civiles e instituciones gubernamentales, tanto en México como en el extranjero. Ya ha sido entrevistado por diversos periódicos y revistas. Pues bienvenidos, Doris y Francisco. Una pregunta. Licenciado en Educación Física, psicólogo, ¿y por qué no estudiaron historia? El profesor, sí estudió historia. Yo, me metí porque ya estaba aquí en lo que es el podcast, pero sí me llama la atención la historia. ¿Sí, la historia? Sí, pero el profesor sí ha estudiado historia. Sí, y una pregunta, ¿por qué Urus Radio? ¿Y qué significa Urus? Bueno, la idea original es precisamente de la licenciada. Yo creo que ella podría contestar de dónde surgió Urus Radio. A ver, ¿por qué Urus? Urus porque desde hace mucho tiempo teníamos estábamos ligados a una empresa que se llamaba precisamente Urus. Entonces, la verdad a mí me llamó la atención, investigué lo que significaba Urus y me gustó. En sí es una runa nórdica que significa perseverancia, significa inicio, significa fuerza, es la fuerza del Uro. Entonces, por eso me llamó la atención el nombre. Excelente. ¿Y por qué esta idea de crear Urus Radio y hablar de historia? Bueno, como comentaba ahorita la licenciada, yo soy historiador con maestría también en historia. Entonces, somos gente de teatro, los dos somos gente de teatro, y cuando terminábamos alguna temporada o abríamos temporada, hacíamos un convivio. Nosotros somos como de bohemia más que nada. Claro. Y terminábamos platicando de historia, y yo les platicaba muchas historias poco conocidas, y de pronto la licenciada, cuando abre Urus Radio, se le ocurrió invitarme y dice: profesor, ¿por qué no platicas estos pasajes de la historia que nos cuentas a nosotros, platícalos en la estación de radio? Sí. Nunca nos imaginamos, sinceramente, el éxito que esto iba a tener. Nos escucharon muy pocas personas al inicio, pero empezó a crecer, y durante la pandemia, para arriba por completo, y ahorita son, puedo decirlo sin presunción, que son decenas de miles de descargas cada mes, ¿sí? Estamos hablando de 250,000, 300,000 descargas por mes, o sea que nos escucha muchísima gente, no solo en México, sino en el extranjero. Ay, qué interesante. A veces se pasa en la historia, ¿no? De algún momento, de alguna situación, se crean grandes cosas, como lo que comenta el profesor en una charla después del teatro. Vamos a la bohemia, vamos a platicar. Aquí hay muchos chicos que también son actores y actrices aquí, de los que están en el staff. Y siempre es muy divertido, siempre es muy
se surgen cosas muy interesantes. Crean este programa y ¿cuál es la verdadera historia de México? Yo creo que nos hizo falta una palabra para el eslogan del programa, que sería la palabra tras. Sí. Porque realmente vamos tras la verdadera historia de México. Okay. La historia, la verdadera, vamos, pues no, nadie puede decir que la tiene, nadie puede afirmar que la tiene, porque va a depender de la visión de cada historiador, de cada época, de cada político, en fin, la historia la han ido transformando desafortunadamente. Y lo que buscamos en Urus Radio es buscar esa verdadera historia. Entonces platicamos muchas cosas desconocidas o que por ciertos intereses igual ciertos gobiernos han borrado de nuestra historia y nosotros lo rescatamos y lo presentamos y lo platicamos. ¿Cuál fue el primer programa? Ay, el Recuerden primer, así que sí, digan, "Wow, lo y que recordamos todos entramos". muchísimo, cómo no. Ese programa habló el profesor sobre el soldado Cureña. Es un personaje que en sí no es conocido, pero lo que pasa es que el profesor tiene una manera de contarlo tan especial que mejor que él se los cuente. Pero ¿quién es este soldado? ¿Por qué el soldado? Sí. Cureña. Ajá. Bueno. ¿De dónde era en primer lugar? Se desconocen muchos datos de él, pero esto sucedió después de que pierde Hidalgo Allende, los insurgentes pierden la batalla de Puente de Calderón, se van hacia el norte. En Saltillo se dividen las fuerzas insurgentes, unos avanzan hacia el norte, que ahí van a capturar a Hidalgo Allende, y le encargan las tropas insurgentes a Ignacio López Rayón. Y él tiene que regresar desde Saltillo hasta Valladolid para continuar la lucha en Michoacán. En lo que va avanzando, con lo que queda de las fuerzas insurgentes, se encuentra contra un baluarte realista. Tienen que cruzar ese baluarte, pero están encerrados los realistas, no pueden entrar los insurgentes. Entonces tenían un pequeño cañón, pero el cañón no tenía cureña, la habían perdido en el camino. La cureña es la base, ¿sí?, del cañón. Entonces, un soldado de apellido Valdivia, no tenemos más datos, le dijo a Ignacio López Rayón, ¿sabe qué? Póngame el cañón en la espalda, ¿sí?, y yo sirvo de cureña para poder sostener el cañón. López Rayón le dice, no, porque en el disparo te voy a destrozar la espalda. Dice, no importa, lo importante es derrumbar esa puerta para poder vencer a los realistas. Insistió tanto este soldado hasta que efectivamente se pone en 4 puntos, le amarran el cañón, se lo amarran en la espalda, él agacha la cabeza, apuntan el cañón y disparan. El impacto fue durísimo en la espalda, la bala pega y no derrumba la puerta. Entonces dice el soldado, vuélvanlo a cargar. No, pero ¿cómo? Vuélvanlo a cargar. Y volvieron a cargar el cañón y vuelve a disparar con tan buena suerte que ahora si destruyen la puerta, entran los insurgentes y ganan esa batalla para continuar hacia el sur. Pero el soldado efectivamente quedó muy dañado de la espalda, no pudo volver a caminar. Los datos que tenemos de él, muy pocos, sabemos que sobrevivió la independencia, o sea, pudo ver realizada la independencia, pero sí él quedó lisiado a raíz de que soportó el cañón en la espalda. Es una historia extraordinaria. De un verdadero héroe. Un verdadero héroe, claro. Sí, o sea, no cualquiera, de esa gente que realmente amaba a su país, a la patria, y que daba la vida por ellos. Así es. Sí, y que realmente, pues era otra forma de pensar, ¿no, Doris? Claro que sí, es que si lo comparamos con el actual México, dices, qué pantalones tenía, ¿no? Qué valientes. Porque era una educación, ¿no? Que se vivía, a ver chicos, ¿quién hace eso? Y que dicen, no, Sí, no lo hago. está muy difícil, ¿no? No, ¿sí me explico? Dar la vida. No, entonces era una cuestión de patriotismo que se tenía en ese momento, de una lucha de poder, no importa yo quedar mal o no, o morir, por la cosa es que mi país salga adelante, ¿no? Por una cuestión de identidad que se vivía. Pero esto que han explicado con este programa, Doris, han llegado a recrear obras de teatro, porque ustedes también hacen teatro, ¿no? Sí, bueno, en teatro hicimos una obra que hablaba sobre Zapata, Emiliano Zapata, los últimos días del general. El último día del general, ¿y cómo eran? A ver, cuéntenme. Es que en sí, pues se hablaba de, bueno, los últimos días precisamente, cuando ya no tenían parque, cuando es la traición que
Ay, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Jesús María María Guajardo hace, se mete a sus tropas, lo invita a la hacienda de San Juan Chinameca, y ahí pues él va confiado, Zapata, y de repente llega y pues a balazos lo reciben agarra, con ¿no? singular alegría, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en esa obra hacía la novia de Emiliano Zapata, entonces era un sufrimiento pero terrible, ¿no? Y hablando de Emiliano Zapata, y hablando de historia, pues Emiliano Zapata era un hacendado, ¿no? Que andaba también dentro de la revolución, que fue una revolución levantada de abajo de los campesinos, la gente del pueblo. De tu opinión como historiador, ¿qué animó a una persona que era hacendado a entrar a esta lucha? Sí, fíjate que erróneamente ubicamos mucho a Zapata como parte de los peones de una hacienda, como gente pobre, y no, él tenía su parcela. Cosa curiosa, hablamos de Morelos, donde todo el mundo sembraba caña, él no sembraba caña, él sembraba sandías. Sí, era lo que sembraba y vendía estas sandías. Y bueno, en esa zona de Morelos hay tradiciones muy antiguas, y siendo muy joven Emiliano Zapata, como ven que él es como muy bravo, muy aventado, le encargan a Zapata, ¿sí? Los calpuleques de esa zona, que él se haga cargo de defender sus derechos que habían sido violados desde la época virreinal. Y Zapata los toma documentos antiguos, empieza a buscar información, ve que tienen derecho a pedir las tierras, va a Palacio Nacional. Poco se sabe de esa parte, cuando él va a Palacio Nacional a buscar a Porfirio Díaz y le cierran las puertas. La revolución oficialmente inicia el 20 de noviembre de 1910, pero Zapata se levanta en armas meses antes, desde abril. Sí. Ya estaba Zapata levantado en armas. Moviéndose allá, ¿no? No, incluso ya tomando haciendas. Sí. Ya estaba peleando. Pero en Morelos, ¿no? Exacto, en el estado de Morelos, sí. Aunque él no encabezaba las tropas, las encabezaba Figueroa, pero él ya formaba parte de esos grupos que ya se habían levantado en armas. Claro. Entonces Zapata, a pesar de ser un hombre de dinero, su botonadura del traje de charro era de plata, realmente de plata, un hombre muy elegante. A pesar de eso, se identifica con los peones, sí, se identifica con la gente, le entregan esa responsabilidad y hasta su muerte él peleó por ello. Sí, porque eso es una parte de la historia que mucha gente piensa que Emiliano Zapata pues, era parte de los campesinos, todo, pero realmente era un hacendado, una persona que realmente pudiente que entró a la causa en ese sentido, ¿no? En la pregunta de ahora, ¿lo harían? Está complejo, ¿no? Estar metidos en esa lucha, ¿no? ¿Y por qué teatro también? ¿Por qué les nace el teatro? ¿Estudiaron también teatro o nace también su instinto de actores, del arte, lo traen ya bien arraigado? Sí, lo traemos desde hace más de 30 años, yo creo, ¿no? 33 decíamos. ¿Cómo surge esto? Mira, yo entré, por ejemplo, a teatro porque yo iba a unas clases de inglés, iba con una amiga y de repente vemos clases de teatro y así como que, volteamos y sí, nos metemos, ¿no? Y desde ahí empezamos, eran clases informales, era un grupo de teatro y ahí empezamos, sí. Ahí yo conocí también al profesor. Ahí también, ¿sí? En el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar, yo llegué pocos meses antes que ella. Me acuerdo cuando la vi entrar por primera vez a la compañía de teatro. Tímida, me imagino. Así. Sí, muy tímida. Demasiado, siempre he sido así. Sí, muy, muy tímida. Y bueno, ingresa a esta compañía de teatro, que era una compañía que dependía del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y teníamos maestros ahí de teatro, pero la compañía creció, hasta que nos convertimos en la compañía oficial de teatro de la alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Ganamos varios premios por ser la mejor compañía de teatro y a partir de ahí seguimos, tomamos clases particulares y continuamos y no hemos parado. Un día nos invitaron a formar el taller de teatro del Sindicato Mexicano de Electricistas y nos metimos al teatro obrero, que es algo poco explorado, lo que es el teatro obrero. A ver, eso es interesante. ¿Cuál es el teatro obrero? O sea, hay obras que van explícitas hablando de toda esta cuestión de la clase obrera, ¿o cómo es esta situación? ¿Quién quiere contestar? Pues es que también son obras que las actúan obreros. Exactamente. Okay.
Entonces es por ahí el asunto. O sea, obras, ahora sí que los actores son la misma compañeros obreros y todo el asunto. Y aunque hay una temática también. Temática, aunque eso es lo que yo quería llegar. Hay una corriente de teatro muy olvidada, que sí es teatro obrero, o sea, hecha para y por obreros. Y nosotros donde estábamos dando teatro, tenemos obreros que trabajaban en la compañía de Luz y Fuerza, o sea, obreros electricistas, que tú los veías en el día trabajando en las líneas de alta tensión, en las torres de transmisión, arriesgando la vida, y en la tarde llegaban y te interpretaban un personaje de Molière, muy delicado, muy fino, ¿no? Molière, y te digo, era gente de trabajo rudo, de trabajo fuerte, arriesgando la vida. Entonces trabajamos mucho con obreros, y las obras que nosotros presentábamos, las presentábamos igual para otros sindicatos, otros gremios, y vimos que había todo un movimiento de teatro obrero que el teatro, digamos, convencional no ha tomado tan en cuenta. Y hay algo muy importante que las nuevas generaciones no conocen en la actualidad, porque antes el sindicalismo, sus agremiados, como el Seguro Social, yo recuerdo que tenían muchas partes culturales. O sea, se daban cuestiones de cultura para los hijos de los agremiados o para las esposas de tener alguna situación ahí de cultura, ¿no? O de talleres que se les daban. Y yo recuerdo que en el teatro había muchas actividades de enseñar a tocar guitarra, que había teatro, había muchas cosas que ahorita ya no existen, creo, en esta situación, y que realmente a la familia, o se pensaba que la familia era importante tener alguna actividad de esparcimiento, ¿no? Que era parte también del sindicalismo. ¿Qué obra habla o refleja parte de esto? Que es muy interesante, ¿no? ¿Alguna obra que hable sobre la clase obrera, que ustedes hayan interpretado o hayan visto con otras compañías? Porque realmente desconozco eso. Sí, hay una obra, yo creo que representa mucho el sindicalismo, el autor es Clifford Odets, que se llama Esperando al Zurdo, que es sobre las mafias sindicales en Estados Unidos. Allá no existen los sindicatos, son uniones, Sí. Y Clifford Odets lo refleja mucho en esta obra. Y nosotros trabajamos fragmentos de la obra de Clifford Odets, pero después nos inclinamos mucho por el teatro mexicano. Tenemos muy olvidado el teatro mexicano. Tenemos grandes escuelas de teatro en México, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Guadalajara, etcétera. Grandes escuelas de teatro, pero muchos se van por el teatro clásico virreinal, muchos se van por el teatro clásico europeo o por las nuevas corrientes, pero olvidamos a nuestros autores. Y tenemos a Carballido, que es muy prolífico, y tenemos muchísimos autores mexicanos, Vicente Leñero, etcétera. Y nosotros procurábamos buscar estas obras, darlas a conocer, ¿sí? Wilberto Cantón, e hicimos mucho teatro mexicano con obreros. Claro. Entonces hubo obras que de veras son impactantes. Recuerdo una que se llama Nosotros somos Dios, que tiene dos nombres. Primero se llamó Sangre Derramada. Es considerada la segunda mejor obra de teatro en México con temas de la Revolución Mexicana. Es una obra muy fuerte, solamente superada por El Gesticulador de Rodolfo Usigli, pero de veras Wilberto cantó con esta obra impresionante. Nosotros cuando la presentamos al público le encantó, nos llenaban el teatro, teníamos nuestro propio teatro y lo llenaban para ver esta obra. De hecho, por ejemplo, ahorita recordaba que nosotros también, como grupo de teatro del ESME, hicimos varias obras dedicadas a la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. De hecho, el profesor, si mal no recuerdo, escribió la obra del Surgimiento, ¿sí? Y la montamos, la presentamos para los compañeros, trabajadores, y también otro compañero hizo una obra que se llama La Huelga de 1936, ¿no? La Huelga del 36, muy buena, por cierto. Cuando el callismo con Cárdenas, ¿no? En la época de Cárdenas. De Cárdenas para aquel movimiento nacional que se hizo, ¿no? Así es. Sí. Y esa obra refleja un movimiento olvidado en México, Claro. porque en 1936 efectivamente hubo una huelga eléctrica. Dejaron a la Ciudad de México y todo el Valle Central sin luz. Aquel sindicalismo fuerte que existía en México y que se hizo también ese movimiento para recuperar Pemex, ¿no? En ese sentido, en aquella época. ¿Y cuál ha sido la acogida o cómo era la gente que iba a ver esas obras? ¿Qué público era? ¿Las mismas personas de ahí del sindicato o estaba abierto para la gente en general? ¿Cómo funcionaba esto?
Sí, se les pedía, bueno, más bien se les invitaba a los trabajadores, iban con sus familias, también gente cercana, familiares, y también íbamos a las diferentes divisiones, son sectores del sindicato en diferentes estados, por ejemplo, Puebla, sí íbamos a Puebla, Necaxa, Hidalgo, Cuernavaca. En diferentes partes de la República donde estuviera el sindicato, ¿no? Sí, y de hecho había lugares que no conocían obras de teatro. Yeah. Íbamos a Tepuxtepec, fue a Tepuxtepec, ¿verdad? Que no conocían obras de teatro y de repente llegamos con una obra de teatro que creo que fue la de Don Juan Tenorio, que salían como si fueran fantasmas algunos, Sí. pues los niños se espantaron, salieron corriendo, ¿no? ¿Qué cosas? O sea, sí, y sí sucede, ¿eh? Sí. Y en la actualidad, nosotros como secretaría fuimos a una comunidad de la sierra y no conocían lo que era la rondalla y tampoco lo que era una pastorela. Sí, entonces, algo ahí anda mal en cuestión de cultura. Pero volviendo a su programa ha tenido mucho éxito. ¿En qué radica el éxito? ¿Por qué creen que ha tenido el éxito su programa? Yo creo, y no porque esté aquí el profesor, sino por la manera de que el profesor cuenta la historia. Sí. De hecho, es un apasionado de la historia y lo cuenta de una manera así pasional y a la gente le gusta. El profesor se me queda viendo así como que... Pero sí, la manera de contar, y creo que eso es lo que ha enganchado mucho al público. ¿Cuál ha sido la mejor historia que digan? Esta es la mejor que ha hecho el maestro, que ha tenido mucho impacto. Es que son muchas. De hecho, una, por ejemplo, a mí me ha impactado la muerte de Morelos, su fusilamiento, porque en esa ocasión pusimos una música también de fondo, y pues me llegó a mí, le llegó al público, dijimos, no, o por ejemplo también cuando llega Margarita Maza de Juárez, que llega del exilio, que estaba en Estados Unidos, en Nueva Orleans, si mal no recuerdo, llega y Benito Juárez la ve de lejos y se emociona y a alguien le dice, me encuentro bien, me veo bien, para encontrar a su esposa y bueno, llega con ella y ella de alguna manera pues se disculpa con él porque habían fallecido 2 de sus hijos. Entonces pues ya llega y se abrazan y pues igual, yo al ratito ya estaba ahí con las lagrimitas, ¿no? A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo platicas esa historia para que realmente, como dice Doris, cautivas a la gente? Bueno, en el caso particular, una frase que tenemos en Urus Radio es que le quitamos el bronce a las estatuas, los volvemos seres humanos. Claro. La imagen de Juárez es una imagen acartonada, dura, seria, sobria, su traje oscuro, el carruaje negro, siempre así muy serio. Y cuando vemos en la historia que, por ejemplo, en Chihuahua participa en un baile donde baila más de 7 horas, con todas las muchachas casaderas, ¿sí? No nos imaginamos un Benito Juárez bailarín, bailando polka y brincando, etc. Era muy humano como todos los personajes. Entonces, efectivamente, cuando regresa del exilio Margarita Maza, sale a recibirla rumbo a Puebla el presidente Juárez, y ahí vemos la parte humana porque voltea con su secretario particular y le dice, me veo bien, estoy bien peinado. O sea, el presidente Juárez preocupado porque se estaba peinado, que por cierto, a Juárez lo peinaba Margarita Maza. Cuando muere Margarita Maza, ahora lo peinaban sus hijas porque tenía el cabello, sí, se le levantaba, y usaban limón para peinar al presidente Juárez. Eso sí. Entonces él emocionado, siendo el presidente, acaba de triunfar la República, era para que fuera un hombre empoderado, algo así. No, él estaba nervioso por ver que su mujer lo viera guapo. Y de pronto llega Margarita con 2 carruajes, uno donde va ella y sus hijos, sus hijas, y en el carruaje de atrás van los cuerpos embalsamados de 2 de sus hijos. Y tener que llegar y entregarle al presidente a sus hijos muertos. Dentro del camino. Sí, en el camino se encontraron. ¿Y murieron en el camino, quiero suponer, los hijos? ¿O murieron? No, murieron allá en Estados Unidos. Así se los trajo embalsamados. Se los trajo embalsamados. Y de hecho uno muere de frío. ¿Sí? Mientras estuvo Margarita por allá, muere de frío. Entonces, ella como mujer, ¿qué es lo que está viendo a su esposo? Y de pronto decirle, aquí estoy y te entrego 2 hijos muertos, ¿sí?
Y Juárez está emocionado, ya sabía que habían muerto sus hijos, lo sufrió mucho Juárez, pero está contento de ver a su esposa. Pero al mismo tiempo recibe a la esposa y ahora recibir los cuerpos de dos hijos. Sí. Entonces es una mezcla de alegría y llanto, ¿sí? Porque ahí se abrazan y sin decir nada empiezan a llorar de tener a sus hijos muertos. Sí, sería muy el presidente de la República, pero era un ser humano. Y Margarita también. Como todos, ¿no? Como todos. Lo que pasa es que los héroes siempre los ponen como la gente más fuerte, más valiente, pero pues, también está la otra historia, ¿no? Que hay Así detrás es. de, ¿no? Así Que eso es es. lo más importante. Entonces, esa es la historia más... La parte humana, sí, la que más me ha llegado, sí. ¿Y qué haces tú en el programa? A ver, cuéntame, Doris. Mira. ¿Cómo es tu intervención? ¿Tú también cuentas la historia o tú nomás estás No, presentando? la verdad es que yo soy muy aburrida para platicar. Entonces, yo lo que trato, bueno, lo que hacemos nada más es, yo lo presento al principio, profesor habla de historia, la gente fascinada, yo cierro y tan. Aunque últimamente, bueno, he tratado de meterme un poquito al final, pero la verdad no es lo mío. Entonces, como alguien decía por ahí, zapatero a tu zapato, entonces, profesor, cuenta la historia. No, muy importante. No es fácil, ¿no? Hacer un programa sobre la verdadera historia, ¿no? Porque hay muchas verdaderas historias que no se cuentan y que se han disfrazado, ¿no? En ese sentido. Hablando, por ejemplo, de Querétaro, hablando de que fue parte importante del movimiento, la primera guerra, ¿no? De independencia que se suscitó en el país, como también viendo este personaje, que ya hablamos de Margarita, de lo que era la corregidora. ¿Tendrás algo de ahí, profesor? Así que digas, voy a contar algo rápido sobre ella. Sí, claro, y me encanta, ¿eh? Me encanta porque tenemos la imagen de la corregidora como la anfitriona que les daba chocolatito y galletas mientras platicaban la conjura, y después ella se entera de que los van a atrapar, golpea el piso con el tacón de su zapato, ya les avisa, comienza la lucha por la independencia y nos olvidamos de la corregidora. Nos olvidamos por completo. Y no, perdón, pero no. La corregidora siguió promoviendo la lucha armada, ella siguió apoyando a los insurgentes, tan es así que detienen a la corregidora y se la llevan presa a la Ciudad de México, que originalmente la iban a fusilar a la corregidora y la orden venía de la Ciudad de México y los Villagrán, que eran insurgentes del estado de Hidalgo, detienen esa orden. Si no hubieran matado a la corregidora, aquí lo hubieran fusilado. Claro. Pero bueno, la salvan los Villagrán, se va presa, ¿sí?, allá a la Ciudad de México, a un convento, y sus amistades la visitan, y ella sigue instigando la lucha por la independencia. Tan es así, esto es real y está documentado. La Santa Inquisición llama al corregidor Miguel Domínguez para decirle, señor corregidor, ya calme usted a su esposa, o sea, ya cálmela, no la podemos calmar. O sea, la corregidora siguió luchando y luchando y luchando, ¿sí? De hecho, ella va a morir allá en la Ciudad de México, a un costado de Palacio Nacional, sobre la calle de Corregidora. No, la calle del Carmen. Es la calle del Carmen, segunda calle del Carmen. Allá va a morir la corregidora y se comenta, esto no se ha comprobado, pero sí hay un rumor muy fuerte, de que inclusive sus hijos van a despedirse de ella y uno de sus hijos que participó en el ejército realista, ella no lo recibe. Ya para morir, ella se niega a hablar con su hijo por haber estado del lado realista. Se comenta, esto sí no se ha comprobado, pero es un comentario muy fuerte histórico. Hubo un momento que llegó a volver a estar junto con el corregidor, ¿no? Sí, ya al último, cuando ya triunfa la independencia, que por cierto, el general Guadalupe Victoria la invitaba a Palacio Nacional, ya cuando fue presidente hace 200 años, y la corregidora no iba, no iba a Palacio. Era el presidente quien iba a visitarle y a tomar el café con la corregidora a su casa. Sí, es que eso es muy interesante, porque a veces se corta como que la historia, contamos lo que nos conviene contar y lo demás ya no, pero eso también algunos relatos que también había escuchado y investigado, sí, la corregidora realmente siguió su lucha desde la trinchera donde estaba ella, a través de mensajes, a través de cartas, y que realmente no acabó aquí. O sea, los 3 López y Ignacio Pérez corre a avisarle al cura, no, o sea, sigue la historia en ese sentido. La historia jamás contada, ¿no? y que lo haces de esta manera muy importante, ¿no? Y tú presentas, tú haces esta situación.
Vamos a hablar, mientras él habla, tú estás recibiendo los Sí, estoy viendo los ¿qué dicen? mensajes. ¿Qué les dicen? De ¿Qué todo. opina la gente? ¿Qué es lo que más les gusta escuchar? Bueno, es que nos mandan mensajes de todo, nos felicitan por el programa, les gusta escuchar sobre todo sobre las luchas que ha habido aquí en México, ¿no? Tanto la intervención norteamericana como la reforma, que igual tenemos una serie, pero les gusta más eso porque tenemos una serie que habla sobre la historia del cine en México. Y algunos mandaban mensaje y decían, pero pues ya hablen de historia, ¿esto qué? Esto no es historia. Le digo, ¿cómo no? También es historia. ¿Sí? Pero les gusta más sobre las diferentes etapas de lucha de México. De México, sobre Sí. todo esto. ¿Fue traidor o no traidor Santana? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Para contestarte voy a poner una metáfora. Sí. Es la eterna lucha entre poblanos y citadinos de qué lado está el popo. Sí, para nosotros, yo juro y perjuro que el popo está del lado izquierdo. Y los poblanos van a decir, no es cierto, está del lado derecho. Y podemos estar eternamente peleándonos y los dos tenemos la razón. Pero obviamente cada quien lo ve desde un lado, ¿sí? Un lado distinto. ¿Qué pasa con Antonio López de Santana? Es un personaje muy polémico y que desgraciadamente, como dicen, al perro más flaco le cargan las pulgas. Culpamos de todo a Santana, de todo. ¿Fue un mal presidente? Sí. Sobre todo su última gestión fue pésimo presidente. Pero también hay muchas cosas que no son ciertas, que se le achacan a Santana. Y yo creo que es una de las más grandes mentiras de la historia de México cuando se dice Santana vendió la mitad del territorio nacional. Falso. Pero por completo falso. ¿No lo negoció cuando estuvo preso allá? No, cuando él estuvo preso allá fueron los tratados de Velasco, cuando se perdió Texas. Sí. Es cuando él estuvo preso en Estados Unidos. Y que los tratados de Velasco también se le culpa y dice, entregó Texas. No es cierto. Si leemos los tratados de Velasco, lo que firmó Santana es que se iba a recibir una comisión de tejanos en nuestras cámaras para dialogar y negociar con los tejanos. Fue lo que firmó Santana. Nunca se dio a la independencia de Texas. Tan es así que en los tratados Guadalupe Hidalgo se incluye a Texas, porque México seguía sin reconocer la independencia de Texas. Y Texas se sentían olvidados también por México, ¿no? Pues era un país muy al norte y ellos también decían, pues estamos como que nos toman en cuenta, ¿no? También tiene mucho que ver. Así es, y tanta migración que hubo de anglosajones, Sí. gente de Arkansas, de Kentucky, etcétera, que poblaron toda el área tejana, y ellos son los que se independizan, y por eso perdemos Texas. Pero se ha dicho, Santana vendió la mitad del territorio, totalmente falso, y aquí vale la pena hacer esta reflexión, ¿sí? Quien dice que Santana vendió el territorio fueron los norteamericanos. Ellos son los que dijeron, Santana nos lo vendió, y eso es falso. ¿Por qué a los norteamericanos, por ejemplo, no les creemos que ellos fueron a pacificar Vietnam? No les creemos que fueron a pacificar Corea. No les creemos que fueron a pacificar Irak buscando bombas nucleares. No les creemos Pearl Harbor. No les creemos el hundimiento de Lusitania para entrar a la Primera Guerra. No les creemos. Sabemos que ellos mienten. Pero ellos dicen, Santana nos vendió y sí les creemos. Sí les creemos por completo. Cuando Santana no firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo, Santana estaba huyendo y poco después se fue a Colombia. Cuando Santana propuso la guerra de guerrillas en contra de los norteamericanos y no se aceptó la guerra de guerrillas, él y Melchor Ocampo, que era gobernador de Michoacán, proponen la guerra de guerrillas que sí se da durante la intervención francesa y eso es lo que derrota a los franceses. Santana peleó, ¿sí? Y hay que analizar todo lo que es esa lucha, cuántas traiciones hubo en México, pero no de Santana. ¿Cometió errores? Sí, muchos errores. Si revisamos la vida bélica de Santana, todas las batallas que Santana atacó, las ganó. Y todas las batallas donde él se defendió, las perdió. Entonces, mientras él era un extraordinario general a la ofensiva, pero a la defensiva era pésimo Santana. Se quedó dormido en la batalla que perdió con Houston, General Houston. Se comenta mucho eso, sí, donde lo capturan, estaba reposando el ejército mexicano y no esperaron la reacción de los norteamericanos, que ya habían oído, pero se regresaron. Que había ganado esa parte, sí, pero se confió en así ese es. sentido. No, muy interesante. Y no les piden
que hablen de la historia, por ejemplo, qué sucedió con el arte. No les preguntan estas situaciones, cómo era el arte en el México novohispano o en el México independiente, México de la Revolución. ¿Les han llegado a preguntar eso? Sí, nos han pedido que hable, por ejemplo, el profesor de la historia de la danza, de la danza en México, de qué otras cosas, bueno, el profesor ya habló del teatro también en México, de qué otras cosas nos piden. Es que son variados, y sí nos piden varias cosas sobre arte, y de hecho nos acaban de dar una sugerencia que hablemos sobre las cuestiones, ahorita se me fue, tradicionales. Sí. Las tradiciones de diferentes estados de la República. Eso es muy importante, Sí. porque si estamos hablando de danzas, obviamente nuestra cultura mesoamericana era realmente mucha danza, ¿no? Y lo más interesante que cuando a veces platicamos de estos temas es que la música de ellos no sabemos realmente cómo era porque nunca dejaron una partitura. Y que obviamente los que se quedaron como verdaderos indígenas siguieron conservando sus tradiciones, que no sabemos qué tanto se fue desvirtuando, que no sé realmente qué tan real sea que traigan los danzantes un violín que no existe en la época de las culturas, ¿sí me explico? O una como la laúd o mandolina, que tampoco era parte de esa cultura, pero siempre ha sido muy importante que hubo un mestizaje, y después las danzas estas con los afroamericanos o africanos que llegaron, que también la Santa Inquisición las tenía prohibidas. ¿Tienes algún tema sobre eso? Sí, no directamente, pero sí lo hemos mencionado varias veces. Algo que nosotros hemos sostenido, cuando dicen es que somos mitad españoles, mitad indígenas, sí es cierto, hay mestizaje, pero esa mitad española también es cierto que es mitad árabe y mitad española. Por los moros del sur. Exacto, nosotros tuvimos 300 años a los españoles aquí, ellos tuvieron 800 años a los árabes. Sí. Vamos, hasta la guitarra española, la guitarra es un instrumento árabe. Nuestra numeración es arábiga. Tenemos más de 4,000 palabras en el español que son de origen árabe. ¿Sí? Es más, cada vez que nosotros decimos ojalá, nos vemos, sí, ojalá nos veamos pronto. ¿Qué estamos haciendo invocando a Alá? Es ajalá, ¿sí? Del origen de esa palabra. Qué interesante. Estamos invocando a Alá precisamente, al decir ajalá. Pero bueno, toda esa influencia se va a reflejar en el arte, se va a reflejar en la música, se va a reflejar en la comida. O sea, tenemos una enorme influencia, no solo española, sino árabe también. Los famosos tacos al pastor, pues son árabes, son tacos árabes, y así por el estilo. Entonces, no hemos hablado específicamente del tema, pero sí tenemos muchas referencias a través de nuestros programas, de esa influencia que tenemos. Nos están pidiendo una serie también sobre los músicos mexicanos. Tenemos un auge en la música mexicana durante el nacionalismo de Vasconcelos. Los pintores. Y sobre todo el nacionalismo, cuando estaba Porfirio Díaz, que se crea el Conservatorio Nacional y que empieza esta identidad nacional también con la música, Manuel M. Ponce, Luis J. Jordá, Felipe Villanueva, pues de alguna parte del nacionalismo con el otro Ponce que se fue a Francia y llega con una cultura totalmente diferente a la Estrellita, que él tocaba una música totalmente importante. Yo creo que ahí empieza la identidad del Nuevo México, con esta nueva visión que se tenía de esta identidad de tener como nación, que eso es parte importante, ¿no? Y que son cosas que olvidamos. Por ejemplo, si tú vas a Italia, en las academias, en todas las academias donde se estudia guitarra, el manual que utilizan es de Manuel M. Ponce. Sí, porque él fue uno de los grandes compositores, por ser amigo de Andrés Segovia, el que le dio y escribió un vasto repertorio para la guitarra. O sea, no hay guitarrista que no pase por la obra de Manuel M. Ponce. Y Andrés Segovia fue se puede decir, su instrumentista, que fue el que difundió toda la música de Manuel M. Ponce para guitarra. Eso es parte fundamental, para la guitarra clásica. Para guitarra clásica, efectivamente. Es importante. Pues se nos está yendo el tiempo, podemos hablar de muchos temas, Doris. Les agradezco mucho que hayan estado aquí en que es su programa.
Francisco, muchas gracias. Gracias por la Es invitación. un deleite estar con ustedes, platicar, convivir, y realmente es muy interesante. Los felicito por este programa de La Verdadera Historia, porque es necesario, ¿no? Es necesario que los chicos conozcan de qué ha pasado, qué sucedió, que hay muchas cosas como en el arte y la cultura que no se saben tampoco, y que a veces es importante conocer que hubo algo en un momento, en una época que sirvió y fue gente que gracias a ellos pues estamos donde estamos ahorita, ¿no? Con otro tipo de país. Y del soldado que yo no lo tenía el conocimiento, pues ese realmente es un verdadero héroe. Conocemos al Pipila, pero no conocemos a este soldado. Soldado Pureña. Que prestó su cuerpo para un bien común, que primero era la patria, no importa morir, pero vámonos, ¿no? En ese sentido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les agradecemos que nos sigan acompañando. Acuérdense de escribir qué tema les gustaría que estuviéramos nosotros aquí presentando. Y saben que nos pueden ver en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y somos Avantgarde la entrevista. Hasta pronto. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.